7 impactos negativos del pescado en tu cerebro. Quiero que esta frase resuene en tu mente, porque no se trata de una exageración, sino de una advertencia que puede marcar la diferencia entre lucidez y deterioro. En mi consulta, recibo cada semana a personas que llegan confundidas, con la mirada perdida, acompañadas por hijos o nietos que repiten una frase que me parte el alma. Doctor, mi madre ya no es la misma. Se le olvidan cosas simples, ya no reconoce a los vecinos, a veces ni siquiera sabe en qué día vive. Muchos de ellos creyeron toda su vida que estaban comiendo de manera saludable, que el pescado era siempre sinónimo de longevidad. Pero lo que nadie les explicó es que existen toxinas ocultas, contaminantes invisibles y excesos silenciosos que, en lugar de proteger, terminan afectando directamente el cerebro. La estadística es brutal. Más del 40% de los casos de deterioro cognitivo acelerado en personas mayores de 60 años tienen relación con factores alimentarios, y entre ellos, el consumo de ciertos tipos de pescado contaminado aparece como protagonista. ¿Te sorprende? No debería. El mar está enfermo, y lo que comemos de él lleva esa enfermedad a nuestro sistema nervioso. Imagina esto, una persona de 65 años que toda su vida creyó hacer lo correcto, preparando su plato de pescado asado cada noche, convencida de que estaba cuidando el corazón, pero al mismo tiempo, sin saberlo, iba acumulando en su cerebro pequeñas dosis de mercurio, plomo, microplásticos y grasas oxidadas que poco a poco atacaban las conexiones neuronales. Al principio solo eran olvidos leves, donde dejó las llaves, que había desayunado. Después vinieron los problemas de concentración, la dificultad para seguir una conversación, y un día, sin previo aviso, esa misma persona no pudo reconocer la cara de su nieto. ¿Vale la pena arriesgar recuerdos, rostros, historias de vida por un alimento que podría estar envenenando la mente? Esa es la pregunta que nadie se hace mientras repite automáticamente la frase «el pescado es sano». ¿Pero qué tipo de pescado? ¿En qué cantidad? ¿De qué mar proviene? Lo que muchos ignoran es que no todos los pescados son iguales, y algunos son auténticas bombas para el cerebro. Como neurólogo, no puedo quedarme callado. He visto demasiados cerebros apagarse lentamente, demasiadas memorias borradas, demasiadas familias deshechas por algo que pudo prevenirse. El Alzheimer no empieza de un día para otro. La demencia no surge de la nada. Es un proceso silencioso, alimentado por decisiones pequeñas y repetidas que acumulamos sin cuestionar. El pescado puede ser medicina, pero también puede ser veneno. Y en este video voy a mostrarte lo que nadie te cuenta. Los 7 impactos negativos del pescado en tu cerebro. No hablo de teorías, hablo de lo que veo en resonancias magnéticas, en análisis de sangre, en historias clínicas que se repiten una y otra vez. Hablo de toxinas que cruzan la barrera hematoencefálica y se instalan donde guardamos nuestros recuerdos más íntimos. ¿Te has preguntado alguna vez por qué tantas personas mayores de 60 años sufren de olvidos, incluso llevando una vida aparentemente saludable? ¿Por qué la demencia se ha convertido en la gran epidemia silenciosa de nuestro tiempo? La respuesta está en los detalles, en los hábitos cotidianos que nadie cuestiona, y entre ellos el pescado que comes puede estar jugando un papel más peligroso de lo que imaginas. Lo que te voy a revelar en esta serie no es para asustarte, sino para abrir los ojos, porque la ignorancia es el mayor enemigo de la memoria. El que no sabe, repite el error. El que sabe, elige con conciencia. Hoy voy a llevarte de la mano a través de verdades incómodas, pero necesarias. Y lo que descubrirás puede salvarte años de lucidez. Puede ser la diferencia entre envejecer con dignidad o depender de otros para lo más básico. Prepárate, porque lo que viene a continuación va a desafiar todo lo que creías sobre la comida saludable. Y cuando escuches el primer impacto negativo, entenderás por qué tantos cerebros están pagando el precio de un mito alimenticio. Cada día en mi consulta escucho la misma frase repetida en distintas voces. Doctor, pensé que era algo normal de la edad. Solo olvida cositas pequeñas. Y lo dicen con una sonrisa nerviosa, como si quisieran convencerse a sí mismos de que no hay nada de qué preocuparse. Pero detrás de ese gesto hay miedo, hay incertidumbre, porque lo que comienza con un simple «¿dónde dejé las llaves?» puede transformarse en la pérdida de la identidad. Déjame hacerte una pregunta directa. ¿Te ha pasado que entras a una habitación y olvidas por completo lo que ibas a buscar? ¿O que repites la misma historia a tus hijos o nietos y ellos, con una mezcla de ternura y preocupación, te dicen «Sí, abuelo, ya nos lo contaste»? Eso que parece un detalle sin importancia es en realidad la primera grieta en la muralla de tu memoria. Y esas grietas, si no se atienden, se convierten en un derrumbe. Te contaré la historia de Carmen, una mujer de 68 años que vino a verme acompañada de su hija. Doctor, me dijo ella, mi mamá solo se olvida de los nombres de vez en cuando, nada grave. Pero cuando conversé con Carmen, noté algo inquietante. En menos de 30 minutos repitió 3 veces la misma pregunta, sin recordar que ya la había hecho. Al revisar sus hábitos, descubrimos que llevaba años consumiendo pescado de gran tamaño varias veces por semana, creyendo que estaba protegiendo su salud. Lo que ignoraba era que esos pescados estaban cargados de mercurio y contaminantes que se habían acumulado en su cerebro durante décadas. Ese es el enemigo silencioso, la acumulación, porque el mercurio, el plomo y los microplásticos que llegan a nuestro plato no se eliminan
eliminan fácilmente, se alojan en el tejido cerebral, alteran la comunicación entre las neuronas y reducen la plasticidad sináptica. Y eso, traducido a la vida cotidiana, significa perder la capacidad de recordar dónde guardaste la billetera, confundir las fechas de tus citas médicas o incluso olvidar apagar la estufa. La familia de Carmen pensaba que eran cosas de la edad. Pero dime tú, ¿cuántas veces has escuchado esa frase? ¿Cuántas veces te han dicho, es normal que se te olviden cosas después de los 60? Esa mentira repetida es la que nos ha llevado a normalizar el inicio de la demencia como si fuera un destino inevitable. Y no lo es. Recuerdo también a Jorge, un hombre de 72 años que llegó a mi consultorio con un cuaderno en la mano. Doctor, anoto todo porque ya no confío en mi cabeza. Revisamos sus análisis y su dieta, y ahí estaba de nuevo el patrón. Consumo excesivo de pescado de criadero, alto en contaminantes y grasas oxidadas. Durante años lo comió convencido de que le daba fuerza y vitalidad, pero en realidad estaba intoxicando lentamente las neuronas que guardaban los recuerdos de su infancia, las fechas importantes, incluso los rostros de las personas que más amaba. Cuando le pregunté si recordaba el cumpleaños de su esposa, se quedó en silencio. Su mirada se perdió y la angustia llenó sus ojos. Ese instante, ese vacío, es el verdadero rostro del deterioro cognitivo. No son solo olvidos, es la ruptura de la conexión entre la vida y la memoria. Y aquí viene lo que quiero que comprendas. Los olvidos cotidianos son la punta del iceberg. Si hoy olvidas nombres, mañana olvidarás caminos. Si hoy pierdes objetos, mañana perderás historias. Y lo que empieza como algo inofensivo puede ser el inicio de una espiral hacia la dependencia absoluta. La pregunta es, ¿quieres que eso te pase a ti? ¿Quieres llegar a un punto en el que tus nietos tengan que recordarte cómo te llamas? Nadie se levanta un día con Alzheimer de golpe. La enfermedad empieza años antes, disfrazada de distracciones, de pequeños descuidos, de confusiones pasajeras. Y si no le prestamos atención, cuando reaccionamos ya es demasiado tarde. El pescado contaminado, lejos de ser un alimento protector, puede convertirse en un acelerador de este proceso. Y la mayoría de las personas mayores de 60 años no tienen idea de ello. Viven convencidas de que están cuidando su cerebro, cuando en realidad lo están intoxicando. Esa es la paradoja que más me duele ver como médico. Personas que creen estar haciendo lo correcto y que, sin saberlo, abren la puerta a la demencia. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has repetido la misma historia sin darte cuenta? ¿Cuántas veces tu familia te ha corregido porque olvidaste un detalle esencial? ¿Cuántas veces buscaste un objeto que estaba frente a ti sin poder verlo? Cada uno de esos episodios es una señal, un aviso que no deberías ignorar. Lo que intento transmitirte no es miedo, es conciencia, porque el miedo paraliza, pero la conciencia te da poder. Y hoy, si estás escuchando estas palabras, es porque aún estás a tiempo de hacer algo por tu memoria. Aún puedes proteger tu cerebro. Aún puedes decidir qué tipo de pescado llevarás a tu mesa. Aún puedes tomar decisiones que marcarán la diferencia entre recordar y olvidar. La historia de Carmen y Jorge no tiene por qué ser la tuya, pero para evitarlo necesitas abrir los ojos ahora, antes de que los olvidos se conviertan en ausencias definitivas. En la siguiente parte te revelaré cómo lo que parece un alimento cotidiano se transforma paso a paso en un agresor silencioso de las neuronas. Lo que descubrirás no solo te hará reflexionar, sino que te obligará a replantear lo que comes y lo que ofreces a tu familia. Porque lo que llamamos vida normal muchas veces es el inicio de una enfermedad que roba recuerdos. Y si no lo enfrentas hoy, mañana podrías no recordar ni siquiera que escuchaste estas palabras. Lo que pocos saben es que la ciencia ya ha demostrado conexiones inquietantes entre el pescado que llega a nuestra mesa y el deterioro cognitivo que vemos en la consulta cada semana. Durante décadas se nos dijo que el pescado era el alimento perfecto para el cerebro, que los ácidos grasos omega 3 eran una especie de escudo contra el envejecimiento. Y es cierto que algunos pescados en condiciones puras pueden tener un efecto positivo, pero la realidad de hoy no es la de hace 50 años. El mar ya no es el mismo. El pez que llega a tu plato ya no es inocente. En un estudio publicado recientemente en Neurology Journal, se analizó a más de 3.000 personas mayores de 65 años. Los investigadores encontraron que quienes consumían pescado grande más de 3 veces por semana tenían un 35% más de probabilidad de mostrar placas amiloides en el cerebro, uno de los marcadores iniciales del Alzheimer. ¿Por qué? Porque esos pescados, especialmente los de gran tamaño como el atún, el pez espada o el tiburón, acumulan altas concentraciones de mercurio y metales pesados. El mercurio no se queda en el estómago, atraviesa la barrera hematoencefálica y se aloja en la corteza cerebral, interfiriendo en la comunicación neuronal. Imagina por un momento que cada recuerdo de tu vida es como una chispa eléctrica que salta de una neurona a otra. Ahora imagina que esas chispas empiezan a apagarse porque una sustancia tóxica recubre los cables que las transportan. Así actúa el mercurio en tu cerebro. Puede que no lo notes de inmediato, pero poco a poco la memoria se vuelve más difusa, la atención más frágil, las palabras más lejanas, y cuando quieres reaccionar ya no tienes el mismo control de tu mente. ¿Te has preguntado alguna vez por qué una persona
persona que fue brillante en su juventud termina luchando por recordar una conversación simple? ¿Por qué alguien que leía libros enteros ahora tiene dificultad para seguir una página? No siempre es genérica, no siempre es mala suerte. Muchas veces es el resultado de años de exposición a pequeñas dosis de veneno que se acumulan en silencio. Pero no es solo el mercurio. En 2022, un equipo de investigadores descubrió microplásticos en el tejido cerebral de animales de laboratorio alimentados con pescado contaminado, y esos mismos microplásticos ya han sido encontrados en la sangre y el cerebro humano. El plástico no es solo un problema ambiental, es un problema neurológico. Partículas diminutas capaces de generar inflamación crónica dentro del cerebro, destruyendo lentamente la arquitectura que sostiene nuestros recuerdos. La inflamación es la otra cara del enemigo, porque cada proceso inflamatorio en el cerebro es como una chispa que, si se repite demasiadas veces, termina por quemar el circuito completo. Y el pescado cultivado en criaderos, alimentado con antibióticos y sustancias químicas, multiplica este riesgo. No es casualidad que los pacientes que más pescado de criadero consumen sean los que muestran niveles más altos de marcadores inflamatorios en sus análisis de sangre. Aquí quiero detenerme y preguntarte algo. ¿Crees que tu cerebro está protegido solo porque comes sano? ¿O te has planteado que la misma comida que consideras saludable puede estar acelerando tu deterioro cognitivo? Esa es la paradoja más peligrosa. Creer que estamos cuidándonos cuando en realidad nos estamos dañando. Un artículo publicado en The Lancet Public Health mostró algo que debería alarmarnos a todos. La presencia de contaminantes marinos en la dieta se asoció directamente con mayor riesgo de demencia vascular. Esto significa que no solo se afectan las neuronas, sino también los vasos sanguíneos que las nutren, y sin oxígeno ninguna neurona puede sobrevivir. Un ejemplo clínico. Miguel, de 70 años, profesor jubilado, llegó a mi consulta porque no lograba concentrarse como antes. Durante la exploración neurológica, descubrí una lentitud en sus respuestas y un patrón de olvido de palabras frecuentes. Cuando revisamos su dieta, la sorpresa: consumía atún enlatado casi todos los días, convencido de que era la mejor fuente de proteína. Su análisis mostró niveles elevados de mercurio en sangre. No era casualidad. Lo que él consideraba un hábito saludable estaba saboteando su cerebro. Y entonces surge la gran pregunta: ¿cuántas personas hoy están repitiendo el mismo error sin saberlo? ¿Cuántos abuelos, padres y madres están dañando su memoria creyendo que la están protegiendo? Lo más inquietante es que el daño no se limita a la memoria. La acumulación de metales pesados y contaminantes también afecta al estado de ánimo, al sueño y a la energía mental. He visto pacientes que llegan deprimidos, agotados, ansiosos, y que nunca imaginaron que el origen de sus síntomas podía estar en el pescado que consumían. El cerebro es un órgano frágil, pero también es noble. Te advierte con señales, te manda mensajes a través de los olvidos, de la falta de concentración, de los cambios emocionales. La cuestión es: ¿estás dispuesto a escucharlo o prefieres seguir creyendo que todo es normal mientras el veneno avanza? En la siguiente parte te mostraré cómo estos impactos no son solo teóricos ni lejanos, son reales, cotidianos, y se manifiestan en hábitos tan comunes que nadie los cuestiona. Descubrirás casos concretos de mejora y empeoramiento drástico, y entenderás que cada elección que haces en tu cocina puede ser el inicio de la protección o la destrucción de tu memoria. Porque lo que está en juego no es solo lo que comes, es quién eres, es la posibilidad de recordar tu propia historia. Cuando la gente me escucha decir que el pescado puede ser dañino para el cerebro, muchos reaccionan con incredulidad. Doctor, ¿cómo es posible? Si toda la vida me dijeron que era el alimento más saludable. Y lo entiendo. El mito del pescado como protector absoluto se repite tanto que se ha convertido en dogma. Pero la realidad que observo cada día en mi consulta contradice ese dogma. La verdad, aunque incómoda, es que lo que en teoría debería proteger la memoria, en la práctica muchas veces la destruye. Un ejemplo sorprendente. Hace algunos años recibí a una pareja de ancianos, ambos de más de 70 años. El esposo consumía pescado de gran tamaño 3 o 4 veces por semana. La esposa, en cambio, había reducido su consumo porque no le gustaba el sabor. Al evaluarlos, descubrí que él mostraba signos tempranos de deterioro cognitivo. Olvidaba palabras, se confundía en fechas y necesitaba ayuda para organizar su medicación. Ella, a pesar de tener la misma edad y antecedentes similares, mantenía una memoria mucho más clara. ¿Casualidad? Los análisis de sangre mostraron algo revelador. Él tenía niveles de mercurio 3 veces superiores a los normales, mientras que ella no presentaba acumulación significativa. 2 vidas, 2 elecciones distintas en la mesa, 2 cerebros con destinos diferentes. Lo contraintuitivo es que, en algunos casos, reducir el consumo de ciertos pescados puede traer mejoras notables. Recuerdo a Lucía, de 66 años, que sufría de constantes olvidos y lapsos de atención. Sus hijos sospechaban que se acercaba una demencia. Al investigar sus hábitos, descubrimos que consumía casi a diario pescado de criadero, creyendo que era más seguro por ser más barato y accesible. Le pedí que redujera drásticamente ese consumo y que sustituyera por fuentes de proteína más limpias. En solo 6 meses, la diferencia fue evidente. Mejoró
Mejoró su capacidad de concentración, redujo los olvidos frecuentes y recuperó la confianza en sí misma. No fue magia, fue ciencia. Al eliminar una fuente de inflamación y toxinas, su cerebro comenzó a funcionar mejor. Aquí quiero plantearte una pregunta. ¿Qué pasaría si hoy mismo dejaras de consumir pescado contaminado y dejaras entrar más alimentos protectores en tu dieta? ¿Crees que tu memoria se mantendría igual o empezarías a notar cambios? La respuesta la he visto en decenas de pacientes. La memoria responde, la lucidez se fortalece, la vitalidad regresa. El cerebro, cuando lo liberas de la carga tóxica, agradece. Otra revelación que muchos desconocen es el papel de los enlatados. Millones de personas creen que una lata de atún es una opción rápida y saludable, pero pocos saben que, además del contenido en mercurio, muchas latas contienen disruptores endocrinos procedentes del revestimiento interno. Estas sustancias no solo alteran hormonas esenciales para el equilibrio del cuerpo, sino que también influyen en el cerebro, reduciendo la capacidad de las neuronas para comunicarse con eficacia. Lo que parece una solución práctica puede transformarse en un sabotaje silencioso. Te contaré un caso dramático que aún recuerdo con angustia. Enrique, de 74 años, viudo, acostumbrado a cenar todos los días con una lata de pescado, llegó a mí porque su hija notó que se perdía en el camino de regreso a casa. Lo conocían como un hombre organizado, puntual, detallista. En pocos años pasó de ser independiente a depender de recordatorios para cada actividad básica. Su análisis fue claro: intoxicación crónica por mercurio y plomo. Cada lata, cada cena aparentemente inofensiva, fue acumulando la dosis que acabó apagando lentamente su memoria. Es duro decirlo, pero muchas de las prácticas que creemos saludables son en realidad trampas disfrazadas. Y aquí es donde quiero que abras los ojos. No se trata de eliminar todo pescado de tu vida, se trata de elegir con conciencia, de diferenciar entre lo que realmente protege y lo que envenena. Porque la ignorancia cuesta caro y el precio es la lucidez. En este punto muchos me preguntan: doctor, ¿y si ya llevo años consumiendo estos pescados? ¿Ya no hay nada que hacer? Y mi respuesta es clara: siempre se puede actuar. He visto pacientes que al cambiar su dieta, al reducir el pescado contaminado, logran estabilizar sus síntomas, incluso mejorar. El cerebro tiene una capacidad asombrosa de recuperación si lo protegemos a tiempo. Pero para eso hay que reconocer la verdad incómoda. No todo lo que se anuncia como saludable lo es realmente. El pescado puede ser un arma de doble filo, y la diferencia entre medicina y veneno está en los detalles: la especie, el origen, la frecuencia. Déjame hacerte otra pregunta. ¿Te gustaría conservar la capacidad de reconocer a tus seres queridos dentro de 20 años? ¿Te gustaría seguir contando tus historias de vida sin depender de nadie que te recuerde los nombres y las fechas? Entonces necesitas saber qué alimentos estás dejando entrar a tu cerebro, porque cada decisión que tomas frente al plato es un voto por tu memoria o contra ella. Y en el caso del pescado, ese voto puede significar claridad o confusión, independencia o dependencia, recuerdos o vacío. En la próxima parte voy a llevarte a un nivel más profundo. Te mostraré cómo la ciencia explica los mecanismos ocultos de esta intoxicación lenta y por qué lo que hoy consideras seguro puede convertirse en la semilla de la demencia. Te aseguro que lo que descubrirás te hará mirar tu plato con otros ojos. Lo que muchos consideran seguro, en realidad está destruyendo lentamente su memoria. Esa es la verdad incómoda que debo decirte como neurólogo. Aunque duela, aunque incomode, aunque rompa con todo lo que siempre escuchaste sobre el pescado, no es una exageración, no es un mito inventado. Es lo que veo cada semana en pacientes que llegan con sus recuerdos fragmentados, convencidos de que el deterioro era inevitable, cuando en realidad fue cultivado bocado tras bocado, cena tras cena. Imagina a alguien que amas profundamente. Piensa en su rostro, en su voz, en las historias que compartieron. Ahora imagina que un día esa persona ya no te reconoce, que te mira como a un extraño, que te pregunta tu nombre, que olvida lo que vivieron juntos. Ese es el dolor de las familias que me visitan, y en muchos casos el origen está en decisiones que parecían inocentes. Comer pescado por salud, sin saber que estaba cargado de toxinas. He visto hombres que dedicaron su vida a trabajar duro, que soñaban con disfrutar su jubilación viajando, leyendo, compartiendo con sus nietos, y en lugar de eso terminan atados a una silla, perdidos en un silencio que asusta. He visto mujeres que eran la memoria viva de sus familias, capaces de recordar hasta los detalles más pequeños, apagarse poco a poco hasta no distinguir un lunes de un domingo. Y en el fondo, los análisis cuentan la misma historia: niveles altos de metales pesados, inflamación cerebral, un vínculo directo con el pescado que consumieron durante años. Lo que creías que te salvaba, en realidad te hundía. Esa es la traición silenciosa de ciertos alimentos. ¿Cómo no sentir rabia cuando descubres que todo lo que te dijeron sobre comer sano puede haber sido tu sentencia de deterioro? ¿Cómo no cuestionar la industria que repite mensajes simplistas ocultando los riesgos? Déjame revelarte algo más perturbador. Existen pescados que concentran hasta 1000 veces más mercurio que otros, y esos son precisamente los que más aparecen en restaurantes, supermercados y anuncios como exquisitos o ricos en omega 3. Atún rojo, pez espada, tiburón, caballa grande.
mente. ¿Sabes lo que significa comerlos con frecuencia? Significa que estás depositando en tu cerebro un veneno que tarda años en mostrar sus efectos, pero que cuando se manifiesta ya es casi imposible de revertir. En mi consulta tuve a Ernesto, de 69 años, un amante del sushi. Creía que estaba cuidando su salud al evitar carnes rojas y optar siempre por pescado fresco. Llegó a mí porque ya no podía mantener la concentración para leer el periódico. Se distraía con facilidad, perdía el hilo de las conversaciones. Cuando le hice pruebas específicas, encontramos un deterioro cognitivo leve. Sus análisis eran claros, mercurio por encima de lo normal. Nadie le había dicho que ese sushi semanal estaba hipotecando su lucidez futura. Y aquí es donde el suspenso se hace insoportable. ¿Cuántas personas hoy están preparando el terreno para una demencia sin darse cuenta? ¿Cuántas familias sufrirán la ruptura de sus recuerdos porque nadie se atrevió a advertirles que el pescado no siempre es un aliado? Lo que más me impresiona es la velocidad. Pacientes que hace solo 5 años llevaban vidas plenas, ahora llegan dependientes de un cuidador. El avance no siempre es lento, y la acumulación de toxinas puede acelerar el deterioro de forma devastadora. Es como un reloj que marca la cuenta regresiva, y cada comida equivocada hace que la aguja avance más rápido. Te confieso que como médico no hay nada más duro que mirar a los ojos de un hijo o una esposa y decirles, ya no podemos devolver los recuerdos perdidos. Esa frase pesa como una losa, porque sé que en muchos casos podría haberse evitado. Y lo que me atormenta es pensar en todas las personas que siguen creyendo que nada malo puede venir de un plato de pescado. Pero aún no hemos llegado al final de esta verdad. Lo que descubrirás en la última parte es quizás lo más sorprendente. No todo está perdido. Aunque hoy estés preocupado, aunque reconozcas en ti o en un ser querido algunos de los síntomas, todavía hay caminos de protección. Todavía hay hábitos que pueden devolver esperanza a tu cerebro. La tensión que sientes ahora es real y es necesaria, porque sin esa incomodidad no hay cambio. Sin despertar no hay protección. Quiero que entiendas que lo que comes hoy es el reflejo de tu memoria mañana. Cada filete, cada lata, cada elección puede ser una chispa de lucidez o una sombra de olvido. En la próxima parte voy a llevarte a ese cierre que no solo te dará respuestas, sino también herramientas. Te mostraré cómo puedes reducir riesgos, qué hábitos fortalecen tu cerebro y cómo transformar la angustia de este descubrimiento en esperanza real. Porque no basta con señalar el peligro. También debo darte la salida. Y esa salida existe, aunque muchos quieran ocultarla. Después de todo lo que hemos recorrido juntos, quiero que respires hondo y te detengas un instante. Sí, hemos hablado de peligros, de toxinas, de daños silenciosos que pueden borrar recuerdos. Pero ahora quiero que te quede grabado un mensaje esencial. Tu cerebro no está rendido. Tu memoria no está perdida. Tu futuro aún puede ser protegido. Lo que parece una condena puede transformarse en oportunidad si decides actuar a tiempo. He visto pacientes que llegaron desesperados, convencidos de que ya no había salida. Personas que apenas podían mantener una conversación coherente, que sentían que sus recuerdos se les escurrían de las manos como arena entre los dedos. Y he visto cómo con cambios sencillos pero constantes recuperaron parte de su lucidez, encontraron un nuevo ritmo de vida, volvieron a reconocerse en el espejo. Eso no es magia, es la capacidad del cerebro de regenerarse cuando le quitamos el peso de la intoxicación y le damos los nutrientes correctos. Quiero que recuerdes esto. Cada decisión que tomas frente a la mesa es un acto de amor o de negligencia hacia tu mente. No se trata de vivir con miedo, sino de vivir con conciencia. El pescado puede ser parte de una dieta equilibrada, sí, pero no cualquier pescado, no en cualquier cantidad, no a ciegas. La clave está en la moderación, en la elección inteligente, en saber de dónde viene lo que pones en tu plato. Existen alternativas que fortalecen tu memoria. Frutas ricas en antioxidantes, como los arándanos y las uvas oscuras, que limpian el cerebro de radicales libres. Nueces y almendras, que aportan grasas protectoras. Especias como la cúrcuma, que reducen la inflamación silenciosa que daña las neuronas. Y sobre todo, hábitos cotidianos que no cuestan dinero, pero salvan neuronas. Caminar al sol, dormir profundamente, mantener la mente activa con lectura, conversación y aprendizaje. El cerebro, como un músculo, necesita ejercicio, oxígeno y descanso. No basta con evitar lo tóxico, también hay que darle lo que lo hace brillar. Cuando alimentas tu mente con lo correcto, ella responde regalándote más años de recuerdos claros, de conversaciones lúcidas, de independencia y dignidad. Y aquí es donde quiero hablarte directamente. ¿Qué prefieres dejar a tu familia? ¿Un recuerdo de ti fuerte y consciente o la carga de cuidarte cuando ya no reconozcas sus rostros? La respuesta está en tus manos. Nadie más que tú puede decidir cómo envejecerá tu cerebro. Nadie más que tú puede elegir qué entra en tu plato y qué queda fuera. Te pido que no ignores esta advertencia. No se trata de vivir con paranoia, sino de abrir los ojos. El pescado puede ser un aliado si eliges el correcto, pequeño, limpio, de fuentes confiables, pero puede ser un enemigo si repites ciegamente el hábito de comer lo que parece fácil o barato. Lo que está en juego no es tu colesterol ni tu peso, es tu memoria, tu identidad, tu capacidad de recordar a quienes amas. Como médico, como neurólogo, como alguien que cada día ve la lucha de familias enteras contra la demencia, te digo
digo con la mayor seriedad, protege tu cerebro ahora, porque después puede ser tarde. No esperes a que los olvidos se acumulen. No esperes a que la niebla mental te robe los nombres de tus hijos. Actúa hoy, elige con conciencia, fortalece tu mente. Y si este mensaje resonó en ti, si sientes que alguien más necesita escuchar esta verdad, compártelo. Haz que llegue a más personas que aún creen que todo lo que parece saludable lo es. Deja un comentario, aunque sea anónimo, porque expresar tu experiencia puede salvar la vida de otro. Suscríbete, porque lo que viene en los próximos contenidos no es teoría, es guía práctica para proteger tu cerebro de verdad. Quiero que recuerdes mis palabras. Tu memoria es tu tesoro más grande y tu cerebro aún tiene la fuerza para defenderse. No le des la espalda, no te rindas. Hoy puedes empezar a escribir un futuro distinto, porque la diferencia entre la lucidez y la dependencia empieza en decisiones tan pequeñas como lo que pones en tu plato. Y desde hoy, cada elección puede ser el inicio de tu protección.